¿Qué es lo que hace a un héroe verdaderamente grande? ¿Es su fuerza, su astucia o ese inquebrantable deseo de enfrentar lo imposible? En el vasto mar de historias que forman la mitología griega, los héroes no solo son personajes, son la esencia misma del espíritu humano, reflejos eternos de nuestros sueños y miedos. Este viaje nos lleva a las profundidades del corazón de la antigua Grecia, donde comienzan las leyendas que dieron forma a toda nuestra cultura. En este primer paso, invitamos a todos a unirse a Mundo Antiguo, un espacio dedicado a despertar la curiosidad por las historias que desafían el tiempo. Antes de continuar, me encantaría saber desde dónde nos acompañas y cuáles de estos héroes ya han capturado tu atención. Cuéntame en los comentarios y compartamos juntos este viaje fascinante. Los héroes de la mitología griega surgen en un mundo donde los dioses y los hombres conviven en una danza de destinos entrelazados. Sus historias aparecen en épocas remotas, cuando la tierra aún vibraba con la frescura de la creación y los límites entre lo divino y lo mortal se difuminaban. Estos personajes encarnan virtudes y defectos, amores y tragedias, en un relato que va más allá del tiempo. Comenzamos por entender que un héroe griego no es solo un guerrero, es alguien que enfrenta el caos, transgrede límites y a menudo paga un precio insondable por su valor. Su epopeya es una metáfora de la existencia, un espejo donde se reflejan conflictos internos y sociales, aspiraciones y derrotas. Cada hazaña, cada batalla, cada caída nos habla de lo que significa luchar por algo más grande que uno mismo. La riqueza de estos relatos radica en su mezcla de poesía y realidad, en ese equilibrio que hace que cada aventura se sienta cercana y a la vez mística. Imagine un horizonte donde las olas del mar chocan con la roca eterna de una isla lejana, escenario de pruebas que marcarán para siempre el destino de un hombre convertido en leyenda. Las antiguas palabras de Homero y otros poetas nos transportan a templos y colinas, a bosques sagrados y abismos oscuros, dibujando un paisaje donde los mitos no son solo relatos, sino experiencias vividas. Aquí el silencio puede ser roto por el rugido de una bestia aterradora o el susurro de un consejo divino, y el tiempo parece doblarse para acoger conflictos de magnitudes sobrenaturales. Los héroes de la antigua Grecia son también símbolos vivos de la dualidad humana. Fuerza y vulnerabilidad, gloria y tragedia, amor y sacrificio. Nos enseñan que el camino del héroe no está exento de sufrimiento, que el verdadero coraje radica en levantarse una y otra vez, incluso cuando las sombras parecen insuperables. A medida que este capítulo avanza, exploraremos las raíces que nutren a estos personajes, sus orígenes míticos y las fuerzas que los moldearon. Conoceremos las genealogías divinas y humanas que forman el tejido de las leyendas, y cómo cada héroe trae consigo un mensaje, una lección, una advertencia o un rayo de esperanza. Finalmente, nos prepararemos para descubrir a cada uno de los 6 héroes más importantes, para escuchar sus historias únicas y comprender la fuerza que han ejercido sobre la civilización occidental y sobre nuestra imaginación colectiva. En esta aventura, invitamos a recorrer juntos el sendero que une el pasado con el presente, el mito con la humanidad. Este primer capítulo es solo el inicio de un viaje que promete ser tan fascinante como necesario. Porque en las leyendas de esos antiguos héroes griegos, quizás encontremos reflejada la pasión que nos mueve a todos, llamada a superar lo imposible y a trascender con valentía los confines de nuestro destino mortal. Hércules, conocido en la mitología griega como el símbolo supremo de la fuerza y el valor, es mucho más que un simple guerrero. Es la expresión máxima del espíritu humano que desafía límites, que enfrenta pruebas imposibles y que se levanta una y otra vez, sin rendirse jamás. Desde su nacimiento, marcado por la intervención divina y las adversidades, hasta su viaje por la redención y la gloria eterna, Hércules encarna la lucha constante entre la fragilidad y el poder. Su vida estuvo jalonada por desafíos que parecían diseñados para quebrarlo, y sin embargo, él persistió. Los famosos 12 trabajos de Hércules
no son solo hechos heroicos, son metáforas vivas de la superación, de la transformación y del sacrificio. Cada prueba representa un paso en un camino de autoconocimiento y redención. La fuerza de Hércules no es únicamente física, aunque su capacidad para realizar hazañas extraordinarias es legendaria. Es una fuerza interior que nace de un amor profundo por la vida y de un deseo inquebrantable de reparar errores y encontrar la paz. Se enfrenta al león de Nemea, cuya piel impenetrable simboliza obstáculos imposibles. Derrota a la hidra de 9 cabezas, una alegoría de los problemas que crecen con esfuerzo, y encara bestias y desafíos que solo un verdadero héroe podría superar. Pero más allá de su poder, Hércules es un personaje complejo, lleno de emociones, dudas y contradicciones. Su historia incluye momentos de furia descontrolada, tragedias personales y episodios de profunda humanidad. Estos aspectos lo hacen cercano y eterno, reflejo de nuestras propias luchas internas. Su relación con los dioses es ambivalente. Es hijo de Zeus, Dios supremo, pero también víctima de las intrigas y castigos divinos. Esta dualidad refleja la tensión entre el destino y la libertad, entre lo impuesto y lo elegido, tema recurrente en toda la mitología griega. Los relatos sobre Hércules también nos hablan de su capacidad para el perdón, la lealtad y la amistad. Su vínculo con personajes como Ifis, su esposa, o Iolao, su fiel compañero, muestran que incluso los más fuertes reconocen la necesidad del apoyo y el amor. Además de su faceta de guerrero, Hércules es un buscador de sentido. Su travesía incluye momentos de reflexión en templos sagrados y encuentros con oráculos, donde la sabiduría y la espiritualidad guían su camino hacia la redención. La influencia de Hércules trascendió la antigüedad, inspirando obras literarias, pinturas y esculturas. Su figura ha llegado hasta nosotros como un símbolo universal del coraje y la esperanza, capaz de adaptarse a diferentes culturas y tiempos sin perder su esencia. Este capítulo nos invita a sumergirnos en la historia de Hércules y a descubrir cómo su fuerza y valentía continúan resonando, alentándonos a enfrentar nuestros propios desafíos con la misma determinación y nobleza. A través de su leyenda, comprendemos que la verdadera fuerza no reside solo en la capacidad física, sino en la voluntad indomable de seguir adelante, en la luz que brilla más fuerte cuando todo parece perdido. Así comienza el relato del héroe más formidable, cuyas hazañas no solo completaron el ciclo de su vida, sino que también abrieron caminos para la humanidad a seguir buscando la grandeza que habita dentro de cada uno de nosotros. Aquiles, quizás el héroe más legendario de la mitología griega, encarna la paradoja de la fuerza invencible y la mortalidad inevitable. Su historia, una mezcla magistral de poder, orgullo y vulnerabilidad, nos sumerge en un mundo donde cada paso del guerrero va acompañado de la sombra de su destino trágico. Este capítulo explora la magnitud de su figura, sus batallas épicas y la lección eterna que deja sobre la fragilidad humana. Desde su infancia, Aquiles fue destinado a la grandeza. Hijo de la ninfa Tetis y el rey Peleo, su madre intentó hacerlo inmortal, sumergiéndolo en el río Estigia. Sin embargo, al sostenerlo del talón, quedó un punto vulnerable que marcaría su destino fatal. Esta imperfección, conocida hoy como el talón de Aquiles, simboliza la fragilidad latente en la grandeza. La guerra de Troya es el escenario donde Aquiles despliega su valor incomparable. Su furia en combate, sus duelos y su liderazgo son el eco de la búsqueda de gloria eterna. Pero su carácter volcánico, sus dilemas morales y sus pasiones profundas revelan un héroe complejo, capaz de amor inmenso y de odios devastadores. El episodio de la cólera de Aquiles es uno de los momentos más intensos del épico. Su enfado por la pérdida de su amigo Patroclo y su decisión de retirarse del combate cambian el curso de la guerra y amplifican la tensión narrativa. Esta pausa no es solo un acto de orgullo, sino un reflejo de su lucha interna, recordándonos que incluso los más fuertes enfrentan conflictos emocionales profundos. Además de su hazaña bélica, Aquiles es un personaje que nos habla de la juventud, la pasión y el peso del destino.
Su relación con su madre, con Briseida y con otros personajes profundiza su humanidad, acercándonos al hombre detrás del guerrero. Su muerte, inevitable e impactante, cierra su historia con una mezcla de tristeza y trascendencia. La flecha dirigida al talón vulnera su invencibilidad y le concede un lugar eterno en la memoria colectiva. Más allá del golpe fatal, su legado es un llamado a reconocer nuestras debilidades como parte fundamental de nuestra fuerza. Las leyendas sobre Aquiles han inspirado a generaciones, desde poetas clásicos hasta artistas y escritores modernos. Su figura se ha convertido en un arquetipo universal del héroe que combate no solo contra enemigos externos, sino también contra sus propias sombras. Este capítulo invita a mirar a Aquiles no solo como un personaje de otro tiempo, sino como un espejo donde reconocemos la complejidad del ser humano, su deseo de inmortalidad y su lucha contra la finitud. En la voz de Aquiles resuena la eterna pregunta: ¿qué significa ser verdaderamente invencible? Su historia nos impulsa a buscar respuestas en la mezcla de valor y vulnerabilidad, y a entender que en esa dualidad está el corazón del héroe. Ulises, también conocido como Odiseo, es uno de los héroes más complejos y fascinantes de la mitología griega. Su historia no solo nos transporta a través de aventuras peligrosas y desafíos fantásticos, sino que también expone la sabiduría de la mente humana enfrentada a lo desconocido. Este capítulo nos sumerge en el viaje de Ulises, explorando su inteligencia, su resiliencia y el eterno deseo de volver a casa, símbolo universal del anhelo y la perseverancia. Desde el inicio, Ulises se presenta como un guerrero diferente, no solo por su destreza física, sino por su capacidad para planear, engañar y adaptarse. Su papel en la guerra de Troya ilustra esta mezcla de fuerza y astucia, siendo el cerebro detrás de la famosa estratagema del caballo de madera que cambió el curso de la batalla y selló el destino de la ciudad enemiga. Después de la guerra, comienza la ardua odisea de su regreso a Ítaca, un viaje lleno de pruebas que parecen diseñadas para quebrar incluso al más valiente. Monstruos, diosas, hechiceras y tempestuosos mares se convierten en obstáculos tanto físicos como espirituales que Ulises debe sortear. Cada episodio es una lección de ingenio y resistencia, una metáfora del crecimiento personal y la lucha contra la adversidad. La relación de Ulises con su familia, especialmente con su esposa Penélope y su hijo Telémaco, añade una dimensión profunda a su historia. La espera, la fidelidad y la esperanza que se tejen en Ítaca son tan poderosas como las aventuras que vive lejos de casa. Esta dualidad entre el mundo exterior y el hogar resuena con la condición humana, reflejando ese impulso de buscar estabilidad en medio del caos. Los mitos que rodean a Ulises están impregnados de elementos divinos, y su encuentro con figuras como la ninfa Calipso o la bruja Circe muestra cómo la interacción entre mortales y dioses moldea su destino. Estas relaciones complejas subrayan la naturaleza ambivalente de la mitología, donde la ayuda no siempre es benévola y las pruebas son parte del aprendizaje. A lo largo de su viaje, Ulises se revela como un héroe no solo por sus actos, sino por su cordura y habilidad para encontrar soluciones creativas a los problemas más insólitos. Su inteligencia se convierte en un faro, una fuerza que guía tanto a él como a quienes lo rodean hacia la salvación y el cumplimiento del destino. El relato de la Odisea es también un canto a la resistencia del espíritu humano, a la capacidad de enfrentar adversidades sin perder la esperanza. Las tormentas, las pérdidas y las amenazas son solo parte del camino que conduce hacia el reencuentro y la reconciliación. Ulises es el héroe que encarna la mente y el corazón. Es la imagen del viajero eterno que, pese a las fuerzas contrarias, persiste en la búsqueda de su verdad y su lugar en el mundo. Su historia ha inspirado a innumerables generaciones, desde poetas antiguos hasta narradores modernos, convirtiéndose en un arquetipo de la Odisea que cada individuo vive en su propia existencia. Este capítulo nos invita a seguir sus pasos, a comprender que la astucia y el coraje caminan de la mano, y a reconocer en la figura de Ulises el reflejo de nuestras propias batallas y anhelos.
Porque en su viaje, más que una aventura, hallamos la esencia misma del ser humano, la eterna lucha por regresar a casa, a lo que realmente importa, y la convicción de que ningún obstáculo es insuperable cuando se avanza con inteligencia y corazón. Perseo es uno de los héroes más emblemáticos de la mitología griega, conocido no solo por su valentía, sino por su ingenio y determinación frente a lo imposible. Su historia es un relato fascinante que combina aventura, magia y audacia, donde la lucha contra la monstruosidad se convierte en un símbolo eterno del triunfo de la luz sobre la oscuridad. En este capítulo exploraremos sus hazañas más memorables y la profunda distancia que separa a un hombre común de la leyenda. El nacimiento de Perseo está rodeado de misterio y divinidad, hijo de Dánae y Zeus. Su llegada al mundo estuvo marcada por amenazas y profecías que presagiaban grandes desafíos. Destinado a enfrentar al terrible monstruo Medusa, Perseo se embarca en una misión que pondrá a prueba no solo su valor, sino su inteligencia y su capacidad de confiar en los dones otorgados por los dioses. Perseo recibe objetos mágicos para su tarea: un escudo brillante de Atenea, sandalias aladas y una hoz especial. Estos regalos no son simples armas, sino símbolos de protección divina y sabiduría, recordándonos que el heroísmo está ligado a la comunión con fuerzas superiores y a la correcta utilización del conocimiento. La aventura hacia la derrota de Medusa es un viaje cargado de tensiones y peligros inigualables. La mirada mortal de la Gorgona representa el miedo profundo, la oscuridad que se enfrenta con coraje y astucia. Perseo utiliza su escudo como espejo para evitar el poder destructivo del monstruo, una metáfora poderosa de la reflexión y la cautela frente a la adversidad. Su victoria no solo libera a su madre y salva a muchos, sino que también simboliza la superación del terror y la posibilidad de transformar lo terrible en fuerza y salvación. La cabeza de Medusa, que conserva a Perseo, se convierte en un talismán formidable, capaz de petrificar al enemigo, un recordatorio tangible del poder conquistado. Además de su enfrentamiento con la Gorgona, Perseo tiene encuentros con personajes míticos y divinos que enriquecen su historia y la dotan de una complejidad inigualable. Su interacción con Andrómeda, a quien rescata de un monstruo marino, añade un elemento de amor y redención, mostrando otro aspecto fundamental del héroe: su capacidad para proteger y amar. La historia de Perseo es, en esencia, un viaje de autodescubrimiento y crecimiento, donde la prueba física se convierte en un espejo de las batallas internas y espirituales. Cada paso hacia la victoria es también una afirmación de la voluntad humana y de la fuerza que nace al enfrentar el miedo. Su legado ha trascendido siglos, inspirando obras de arte, literatura y adaptaciones modernas que conservan intacta la fascinación por su figura y sus aventuras. Perseo personifica la esperanza de que, con el valor y la sabiduría adecuados, podemos enfrentar y superar incluso los desafíos más oscuros. Este capítulo invita a descubrir la profundidad de un héroe que no solo venció a monstruos, sino que también iluminó el camino para quienes buscan en la mitología respuestas sobre la lucha, el coraje y la superación. Porque en la victoria de Perseo reside un mensaje atemporal. No hay oscuridad que no pueda ser enfrentada, ni peligro que no pueda ser vencido cuando avanzamos con la luz de la inteligencia y la fuerza del corazón. Teseo es mucho más que un simple héroe en la mitología griega. Es el símbolo de la inteligencia, la valentía y la capacidad de enfrentarse al misterio y a lo desconocido. Su historia, enmarcada en la conquista del laberinto y el enfrentamiento con el temible Minotauro, es una de las más apasionantes y emblemáticas, que enseña sobre los retos internos y externos que todo héroe debe superar. Desde su origen, Teseo es un joven que carga con un destino especial. Hijo del rey Egeo, su llegada a Atenas marca el comienzo de un ascenso hacia la grandeza. La ciudad, amenazada por el monstruo mitad hombre mitad toro que habita el laberinto, encuentra en Teseo la esperanza y la fuerza necesarias para liberarse de la opresión y el miedo. El laberinto es tanto un espacio físico como un símbolo de la complejidad de la existencia.
Sus pasillos intrincados y oscuros representan las preguntas y los enigmas que cada persona enfrenta en su camino. Para Teseo no es solo una prueba de fuerza, sino un desafío a su inteligencia y a su capacidad para mantener la calma en medio del caos. Con la ayuda de Ariadna y su hilo, Teseo logra no solo entrar, sino salir victorioso, derrotando al Minotauro y liberando a su pueblo. Esta alianza muestra la importancia de la confianza y la colaboración en la épica del héroe, resaltando que no basta con la fuerza física, sino que las alianzas y el ingenio son esenciales para superar los obstáculos más difíciles. La batalla contra el Minotauro no solo es un enfrentamiento físico, sino una lucha profunda contra el lado oscuro, lo bestial y lo irracional que amenaza con devorar la razón y el orden. Al vencer a esta criatura, Teseo simboliza la victoria de la conciencia y el dominio de uno mismo sobre las fuerzas primitivas. Su regreso a Atenas está marcado por la tragedia y la esperanza. Un error en la señalización con las velas provoca la muerte de su padre, un episodio que subraya la fragilidad y la responsabilidad que acompañan al poder y al heroísmo. Este momento añade una dimensión humana y dramática a su leyenda. Teseo, más que un guerrero, es un líder que sienta las bases del orden político y social en Atenas. Sus acciones no solo liberan a su pueblo, sino que establecen un modelo de justicia y gobernanza, donde la fortaleza se equilibra con la sabiduría y el respeto por las leyes. Su figura ha perdurado en la cultura, representando el viaje desde la confusión hasta la claridad, desde el miedo hasta el dominio de uno mismo. En cada paso, Teseo nos recuerda que el héroe debe enfrentar no solo monstruos externos, sino también sus propios miedos y sombras. Este capítulo nos invita a acompañar a Teseo en su travesía por el laberinto, a reflexionar sobre nuestros propios enigmas y a descubrir que con determinación y ayuda podemos encontrar la salida incluso en los caminos más oscuros. Porque la historia de Teseo es, en definitiva, un canto a la esperanza, una afirmación de que la luz siempre puede penetrar la oscuridad y que cada héroe lleva dentro de sí la fuerza para transformar su destino. En la mitología griega, ningún héroe es completamente autosuficiente. Su destino, aventuras y hasta su nacimiento están intrínsecamente ligados a la voluntad y caprichos de los dioses. Este capítulo explora cómo la vida y misión de los héroes están moldeadas por las fuerzas divinas que, en ocasiones benévolas y otras desafiantes, juegan un papel fundamental en sus historias. Sin esta conexión con lo divino, los relatos heroicos perderían la profundidad y el misterio que aún hoy fascinan. Desde el mismo inicio, muchos héroes nacen como fruto de la unión entre dioses y mortales, siendo portadores de esta mezcla de humanidad y divinidad que los hace excepcionales. Hércules, hijo de Zeus, es el ejemplo más paradigmático. Su ascendencia divina le otorga no solo fuerza, sino también un destino de grandes pruebas y sacrificios. Es esta naturaleza híbrida la que le permite ir más allá de las limitaciones humanas. Los dioses no solo otorgan dones, también imponen obstáculos, a menudo por celos, rivalidades o simplemente como lecciones para el héroe. Ulises tiene que vencer la ira de Poseidón para poder regresar a Ítaca. Aquiles enfrenta la predestinación de una muerte temprana, pero gloriosa, dictada por la voluntad de los dioses. Estas interacciones subrayan la tensión entre el libre albedrío y el destino, tema recurrente en la mitología griega. En muchos relatos, el favor divino marca la diferencia entre la vida y la muerte, la victoria y la derrota. La protección o el castigo de los dioses influyen directamente en el curso de las batallas y en el cumplimiento de las misiones. Sin la ayuda de Atenea, por ejemplo, Perseo no podría haber vencido a Medusa, y sin el apoyo de Hera, Hércules enfrentaría aún mayores dificultades. Las relaciones entre héroes y dioses son también profundamente humanas, llenas de respeto, temor, amor y a veces conflicto. Estas dinámicas añaden una dimensión emocional rica a las historias, humanizando a los dioses y elevando a los héroes a un plano casi mitológico. Este capítulo profundiza en cómo los dioses griegos encarnan fuerzas de la naturaleza,
conceptos abstractos y valores morales, y cómo sus intervenciones reflejan el orden cósmico y la búsqueda de justicia. A través de estas figuras divinas, la mitología enseña lecciones sobre la naturaleza humana y el cosmos, conectando el microcosmos del héroe con el macrocosmos del universo. El papel de los dioses no se limita a la influencia en vida, sino que también se extiende a la muerte y al más allá. Muchos héroes son recibidos o juzgados por deidades, asegurando que su legado trascienda esta realidad y perdure en la memoria colectiva. Finalmente, este capítulo invita a contemplar a los héroes no solo como individuos excepcionales, sino como piezas dentro de un entramado divino mayor que otorga sentido y propósito a su existencia. Es esta interacción entre lo humano y lo divino la que da forma a la épica mitológica griega y que continúa fascinando al mundo moderno. Al entender esta relación, descubrimos que la historia de los héroes es mucho más que relatos de valentía. Es un espejo donde se refleja la eterna lucha entre destino y libertad, entre lo mortal y lo eterno. En el vasto tapestry de la mitología griega, las pruebas y la resiliencia se presentan como piedras angulares que definen el alma del héroe. Cada historia está tejida con momentos donde el valor se enfrenta a la adversidad, donde las caídas son inevitables, pero la capacidad de levantarse se convierte en la verdadera medida del héroe. Este capítulo es una profunda exploración sobre cómo estos desafíos forjan el carácter, revelan la esencia y perpetúan el legado de los grandes personajes mitológicos. Las pruebas enfrentadas por los héroes no son meros obstáculos, son simbólicas y reflejan luchas internas, dilemas morales y batallas existenciales. Los 12 trabajos de Hércules, los viajes interminables de Ulises o la eterna lucha de Aquiles son ejemplos de cómo estas experiencias representan el crecimiento personal y la transformación. La resiliencia, en este contexto, no es simplemente resistencia física, sino la fortaleza del espíritu para persistir frente a la desesperanza, la pérdida y el dolor. Los héroes griegos nos muestran que la verdadera victoria radica en la perseverancia, en la capacidad de seguir avanzando cuando todo parece perdido. Las pruebas muchas veces implican no solo enfrentamientos con enemigos tangibles, sino también con fuerzas invisibles, como el destino, la ira de los dioses o las dudas internas. Estos elementos añaden complejidad y profundidad a las historias, mostrando que la lucha del héroe es tanto externa como interna. A través de esas jornadas, los héroes adquieren sabiduría y comprensión, reflejando un viaje que va más allá de la gloria superficial, hacia una verdad espiritual y ética. Sus experiencias revelan que la fuerza verdadera nace del equilibrio entre el poder y la humildad, entre la pasión y la reflexión. Este capítulo también examina cómo las pruebas y la resiliencia modelaron la identidad cultural de la antigua Grecia, influyendo en sus valores y en la manera de entender la vida y la muerte. La historia de cada héroe se convierte en un espejo para las aspiraciones humanas y un recordatorio de que enfrentar lo desconocido es parte esencial del crecimiento. Al final, el relato de las pruebas no solo inspira, sino que también ofrece consuelo y guía para quienes en el mundo moderno enfrentan sus propias batallas. La mitología griega, con sus héroes resistentes y decididos, sigue siendo un faro que ilumina el camino hacia la superación y la esperanza. De esta forma, las historias de valentía y resiliencia se convierten en una invitación para entender que todos, en algún momento, somos héroes de nuestras propias vidas, llamados a enfrentar curiosidades, peligros y desafíos con valor eterno. El heroísmo en la mitología griega no se limita a la mera demostración de valentía o poder, sino que está profundamente entrelazado con la moralidad y las enseñanzas éticas que esos relatos transmiten a través de sus generaciones. En este capítulo exploramos cómo los héroes, más allá de sus hazañas, encarnan valores esenciales que perduran, modelando la comprensión de lo correcto y lo admirable en la condición humana. Desde los relatos más antiguos, la lucha del héroe se presenta como un camino donde no solo se superan enemigos externos, sino también dilemas éticos internos. La justicia,
la lealtad, el sacrificio y la humildad son temas recurrentes que configuran la moralidad inherente a la figura heroica. Las decisiones tomadas por los héroes, sus errores y redenciones, forman un cuerpo ético que trasciende la narrativa para establecer un código universal. Aquiles, por ejemplo, a pesar de su fuerza inigualable, enfrenta constantes dilemas morales que lo humanizan y le asignan una enseñanza sobre la arrogancia y la vulnerabilidad. Hércules, con sus trabajos, no solo limpia fisuras, sino que se purifica, mostrando que la redención es posible a través de la acción consciente y el reconocimiento de las propias fallas. La idea de que el heroísmo es inseparable de la moralidad también se refleja en la interacción de los héroes con los dioses. La obediencia o el desafío a la voluntad divina no solo condicionan el curso de los relatos, sino que evidencian lecciones sobre el respeto, la humildad y la búsqueda de justicia en un orden superior. Además, los mitos retratan la importancia de la prudencia y la sabiduría como complementos imprescindibles de la fuerza. Ulises simboliza la astucia y la reflexión, recordándonos que la verdadera heroica radica en el equilibrio entre acción y pensamiento, entre coraje y prudencia. Este capítulo también analiza el papel de la justicia en los relatos heroicos. La justicia no siempre es un concepto rígido, sino un flujo dinámico que obliga al héroe a adaptarse, a tomar decisiones difíciles y a enfrentar las consecuencias con honor. En cada elección, el héroe debate entre el deber personal y el bien común, planteándonos cuestionamientos profundos sobre nuestro propio actuar. La moralidad representada en las leyendas griegas no es ajena a la complejidad humana. Muestra la lucha entre la virtud y el vicio, entre el egoísmo y la solidaridad, entre la muerte y la esperanza, ofreciendo modelos que enseñan desde la alegría y la luz, pero también desde la tragedia y el error. Los héroes griegos son, en definitiva, espejos donde podemos ver reflejadas nuestras capacidades y limitaciones. Son guías que nos invitan a pensar en lo que significa ser humanos, en la importancia de los valores y en el impacto de nuestras elecciones. Así, las enseñanzas que emergen del heroísmo griego son eternas, porque abordan temas universales y atemporales. La exploración de estas historias nos provee no solo de relatos memorables, sino de un legado ético que sigue siendo relevante para nuestra sociedad y nuestra vida personal. Este capítulo nos insta a reconocer que el heroísmo auténtico es aquel que lleva consigo la responsabilidad moral, y que la grandeza no se mide solo en hazañas, sino en la integridad y rectitud del corazón. En un mundo que constantemente nos desafía, los héroes de la antigua Grecia nos ofrecen un faro de valores y esperanza, recordándonos que el verdadero triunfo está en vivir con valentía y justicia, todos los días. La mitología griega está poblada por figuras heroicas masculinas, pero en su entramado también brillan mujeres cuyos hechos, fortaleza y sabiduría han dejado huella indeleble. Este capítulo se dedica a esas heroínas que desafían los cánones de su tiempo, combinando poder, inteligencia y compasión en una narrativa que nos invita a reconocer la fuerza femenina que subyace en las leyendas antiguas. Desde Medea, cuyo dominio de la magia y la emoción la convierten en una figura fascinante y compleja, hasta Atalanta, la intrépida cazadora que se negó a ser dominada. Las heroínas griegas simbolizan aspectos fundamentales del ser humano, desde la independencia hasta la pasión y el sacrificio. Estas mujeres no solo complementan las hazañas de los héroes, sino que muchas veces redefinen las reglas del juego. Su presencia en los mitos aborda temas de igualdad, poder y resistencia, reflejando tensiones sociales y espirituales que aún hoy resuenan. El recorrido incluye a Penélope, cuyo ingenio y lealtad sostienen la continuidad familiar y social en la ausencia de Ulises. También exploramos a Antígona, símbolo de la justicia y el deber frente a la autoridad, que plantea dilemas éticos que han trascendido siglos. La mitología nos muestra que el heroísmo femenino puede manifestarse tanto en la batalla como en la sabiduría, en la defensa del hogar y en la lucha por la verdad. Estas mujeres enseñan que el poder tiene múltiples formas,
y que la fortaleza puede ser tanto interna como externa. Los mitos sobre heroínas abren una ventana a la diversidad de voces y experiencias en la antigua Grecia, revelando que el legado cultural no se limita a una sola perspectiva, sino que es un mosaico enriquecido por todas sus propias contradicciones y pluralidades. Este capítulo también reflexiona sobre cómo estas figuras han sido reinterpretadas y valoradas a lo largo del tiempo, inspirando movimientos de reivindicación y revalorización de la mujer en todas las culturas. Al contar estas historias, celebramos no solo a las mujeres de la mitología, sino también a las heroínas cotidianas que encarnan sus valores de coraje, sabiduría y resistencia en el mundo moderno. Al final, las heroínas griegas no solo representan poder y valentía, sino que nos guían a través de un camino de autodescubrimiento y empoderamiento, recordándonos que la verdadera heroicidad es una fuerza universal y atemporal que habita en cada ser humano. Los héroes de la mitología griega no solo encarnan las historias y valores de una civilización antigua, sino que también han dejado una huella profunda en la cultura occidental a lo largo de los siglos. Este capítulo explora cómo las leyendas de Hércules, Aquiles, Ulises y otros personajes han influenciado el arte, la literatura, la filosofía y el pensamiento occidental, convirtiéndose en símbolos universales de la lucha, el sacrificio y la búsqueda de sentido. Desde la antigüedad clásica, estos héroes han sido fuente de inspiración para poetas como Homero y Hesíodo, y más tarde para dramaturgos como Sófocles y Eurípides. Sus historias se convirtieron en modelos narrativos que exploraban temas eternos como el destino, la justicia, la fatalidad y la naturaleza humana. Esta herencia literaria sentó las bases para la narrativa occidental, influyendo incluso en la estructura de obras contemporáneas. Durante el Renacimiento, el redescubrimiento de los textos clásicos dio un nuevo impulso a la fascinación por los héroes griegos. Artistas como Miguel Ángel y Rubens plasmaron escenas heroicas en sus obras, utilizando la mitología como un medio para expresar dimensiones humanas y divinas. La figura del héroe se asoció con ideales de nobleza, coraje y sacrificio, valores que se entrelazaron con las aspiraciones culturales y políticas de esa época. En la era moderna, la influencia de estos personajes se extendió a la literatura, el cine y la cultura popular. Las películas épicas, las novelas históricas y los cómics han reimaginado a héroes como Aquiles o Hércules, adaptando sus historias para resonar con audiencias contemporáneas, demostrando que su fuerza narrativa sigue intacta y vigente. Además, la filosofía y la psicología han hallado en estas leyendas arquetipos poderosos que explican la condición humana. Carl Jung, por ejemplo, identificó el arquetipo del héroe como una figura crucial en el viaje del individuo hacia la individuación y la madurez. Estas interpretaciones muestran cómo las historias antiguas no son meros relatos, sino mapas simbólicos que guían el crecimiento personal. La educación occidental también ha incorporado estos mitos como parte fundamental del aprendizaje histórico y cultural, reconociendo que entender a los héroes griegos es clave para comprender la formación de nuestra identidad y valores colectivos. El legado de los héroes griegos se manifiesta igualmente en la música, la escultura y la arquitectura, donde sus formas y relatos inspiran creaciones que evocan la grandeza y la tragedia humanas, continuando el diálogo entre pasado y presente. Este capítulo invita a reflexionar sobre cómo los héroes antiguos siguen siendo personajes vivos en nuestra cultura, actuando como puentes entre épocas y simbolizando las luchas y aspiraciones universales del ser humano. Al comprender su herencia, descubrimos que estos héroes no solo pertenecen a un pasado remoto, sino que forman parte esencial del tejido cultural y espiritual que define gran parte del mundo occidental. Así, la historia de los héroes clásicos nos enseña que atraviesan fronteras y tiempos, y que su luz no se apaga, sino que ilumina de manera continua el camino hacia nuestro propio heroísmo y desarrollo como sociedad y como individuos. La mitología griega, más allá de sus narrativas épicas y sus representaciones heroicas, se adentra en las profundidades del alma humana, revelando arquetipos que dialogan con la psique de cada individuo.
Este capítulo explora cómo el héroe de la mitología se convierte en un espejo simbólico del viaje interior que todos emprendemos, un camino de autoconocimiento, confrontación y transformación. Carl Gustav Jung, al estudiar las leyendas y mitos, identificó el arquetipo del héroe como una figura universal que representa la lucha por la individuación, es decir, el proceso de encontrar y afirmar la verdadera identidad personal. En la figura de héroes como Aquiles, Ulises o Hércules, se codifican las etapas y retos de este recorrido psicológico. El viaje del héroe es un ciclo donde el individuo sale de su zona de confort, enfrenta pruebas y adversidades, confronta sus sombras y finalmente renace transformado. Esta estructura está presente en muchas culturas y tiempos, pero es en la mitología griega donde adquiere formas narrativas magistrales que siguen inspirando a psicólogos, artistas y pensadores. Por ejemplo, la cólera de Aquiles puede interpretarse como una manifestación de la ira reprimida o del enfrentamiento con aspectos no integrados del self. La astucia de Ulises es una simbolización de la inteligencia emocional y la necesidad de adaptarse para sobrevivir y crecer. Los mitos también reflejan la dualidad entre la luz y la sombra, entre la víctima y el agresor dentro del individuo, demostrando que la integración de estos polos es fundamental para alcanzar la plenitud. Los héroes representan esta lucha interna, y su triunfo o caída simbolizan el éxito o fracaso en este proceso. Este capítulo invita a utilizar las historias heroicas como herramientas para la reflexión y el crecimiento personal. Al identificarnos con sus experiencias, podemos comprender mejor nuestros propios desafíos y encontrar en estas leyendas una guía para superarlos. Asimismo, se destaca la importancia del inconsciente colectivo, esa reserva compartida de símbolos y arquetipos que nos conecta con la humanidad entera. La figura del héroe, entonces, no es un mero personaje histórico o ficticio, sino un puente entre lo personal y lo universal. Finalmente, esta exploración del héroe, como arquetipo interior, nos recuerda que todos llevamos dentro una llama heroica, un impulso vital que nos llama a enfrentar lo desconocido, a crecer y a transformar nuestra existencia, tal como estos héroes lo hicieron en su tiempo. En este viaje hacia el interior, los relatos milenarios griegos se convierten en una fuente inagotable de sabiduría y fortaleza, iluminando el camino hacia nuestro propio despertar y realización. La vigencia de los héroes de la mitología griega se extiende mucho más allá de las páginas de los antiguos textos. En la actualidad, sus historias, valores y símbolos siguen inspirando a personas y culturas de todo el mundo, representando una fuente inagotable de reflexión y motivación. Este capítulo se adentra en cómo estas figuras ancestrales han logrado mantenerse presentes, adaptándose y resonando en el mundo moderno, y por qué siguen siendo fundamentales para entender la condición humana. En el arte contemporáneo, desde la literatura hasta el cine, la figura del héroe griego se recicla con renovado vigor. Películas, novelas y cómics incorporan o reinterpretan a personajes como Hércules o Ulises, utilizando sus relatos para explorar temas modernos como la identidad, la justicia y la lucha por la esperanza en medio del caos. Esta evolución demuestra que los mitos no son estáticos, sino que se moldean a las necesidades y sensibilidades de cada época. La psicología y el desarrollo personal han encontrado en la mitología heroica herramientas valiosas para el entendimiento del ser. El arquetipo del héroe, descrito por Carl Jung y otros teóricos, se ha convertido en un marco para analizar el crecimiento interior, los conflictos y las transformaciones personales. De esta manera, la antigua Grecia aporta claves a nuestra vida emocional y espiritual. Además, los valores que estos héroes encarnan, como el coraje, la resiliencia, la justicia y el sacrificio, son universales y atemporales. En un mundo tan complejo y cambiante, esas virtudes ofrecen un punto de referencia para la conducta humana, un modelo a seguir frente a las adversidades. La educación y la cultura popular utilizan los relatos heroicos para transmitir mensajes sobre la responsabilidad, la ética y la importancia del esfuerzo.
La figura del héroe se convierte así en un faro que ilumina la formación moral y social, participando activamente en la construcción de identidades y proyectos colectivos. Incluso en el ámbito político y social, las metáforas heroicas aparecen en discursos y narrativas que buscan movilizar a las comunidades alrededor de causas comunes, mostrando el poder simbólico que los mitos siguen teniendo en la sociedad. Este capítulo también examina las críticas y reinterpretaciones que algunos movimientos contemporáneos han hecho sobre el modelo heroico tradicional, promoviendo visiones más inclusivas y diversas, que amplían el concepto de heroísmo más allá de los cánones clásicos. El estudio de la actualidad de los héroes mitológicos nos permite comprender cómo el pasado dialoga con el presente y cómo estas figuras siguen alimentando nuestra imaginación colectiva y nuestros anhelos individuales. Así, el capítulo concluye reafirmando que el viaje del héroe no es solo una aventura antigua, sino un camino vivo que invita a cada persona a reconocerse como protagonista de su propia historia, enfrentando sus desafíos con valentía y esperanza. Porque, en definitiva, la inspiración que nos legaron los héroes griegos es un legado que continúa encendiendo la llama del espíritu humano en cada generación. Al culminar nuestro recorrido por las vidas y leyendas de los 6 héroes más importantes de la mitología griega, es momento de reflexionar sobre el significado profundo de sus historias y qué pueden enseñarnos en la actualidad. Más allá de las hazañas extraordinarias y los enfrentamientos épicos, estos relatos son testimonios eternos sobre la condición humana, sus luchas, sus victorias y sobre todo su capacidad de transformarse. El viaje del héroe, en sus múltiples formas, representa un modelo universal que ha atravesado siglos y culturas. En él se encuentran los desafíos que todos enfrentamos: superación del miedo, confrontación con las propias sombras, búsqueda de identidad y propósito. Los héroes griegos encarnan estas pruebas y nos recuerdan que cada victoria vale el esfuerzo, pero que también es legítimo reconocer las derrotas y aprender de ellas. En sus historias, la mezcla de lo divino y lo humano subraya que el heroísmo no es cuestión de perfección, sino de coraje para continuar y de humildad para aceptar nuestras limitaciones. Estas lecciones siguen vigentes, invitándonos a reflexionar sobre cómo podemos aplicar hoy día estos valores en nuestra vida cotidiana y en la sociedad. Asimismo, la riqueza simbólica de sus mitos nos ofrece herramientas para interpretar los desafíos personales y colectivos, haciéndolos comprensibles y abordables desde una perspectiva que integra emoción, reflexión y acción. Este viaje también nos ha mostrado la importancia del legado cultural que estos héroes dejaron, extendiéndose desde las artes hasta la filosofía y la espiritualidad, moldeando la identidad occidental y alimentando la imaginación global. Finalmente, te invito a que sigas explorando este fascinante mundo en Mundo Antiguo, donde juntos continuaremos descubriendo las maravillas y misterios que los relatos antiguos aún esconden y sus enseñanzas para nuestro tiempo. La mitología griega nos enseña que dentro de todos nosotros habita un héroe, un ser capaz de enfrentar el vasto mundo con valentía y sabiduría. Que cada historia narrada aquí sea un faro que ilumine tu propio camino, una invitación a vivir con el coraje de los grandes y el corazón de la humanidad. Así concluimos este viaje, pero en la memoria y el espíritu, la aventura continúa, porque mientras haya quien sueñe, busque y se transforme, la magia de estos héroes permanecerá viva eternamente.